Bueno, señores, no nos podemos resistir a adaptarse o morir, desaparecer. La inteligencia artificial, el uso de la tecnología como continuidad incluso física y mental de nuestro cuerpo. De esto estamos hablando con un experto en la materia, Alexander Contreras, que es ejecutivo principal de una empresa que da acompañamiento y asesoría a las empresas para un uso productivo de la inteligencia artificial. Alexander, hay cuestiones que son materiales, pero hay un valor intangible que a veces pesa más que los resultados materiales. La reputación de las empresas, la aceptación a nivel de la sociedad, de los clientes a los que se les sirve. ¿Cómo es el resultado una vez se aplican estos esquemas de inteligencia artificial? Ok. Déjeme ver cómo organizo esa respuesta. Mire, hay casos incluso reales que han sucedido por la implementación de la inteligencia artificial. El caso, por ejemplo, de una línea aérea que tuvo situaciones porque la inteligencia artificial comenzó a alucinar con cosas, donde le daba, dio precios irrisorios que no coinciden contra unos boletos aéreos. Y simplemente la empresa tuvo que honrar esa venta masiva de boletos aéreos que realizó un agente vendedor digital. Dijiste alucinar, Sí, pero alucinar no es para los seres humanos solamente, también alucina la inteligencia artificial. sí, sí, sí. Hay elementos, o digamos que hemos aplicado ese concepto de alucinar a la inteligencia artificial cuando ella comienza a divagar contra temas o conceptos o genera resultados basados en cosas que ella propiamente de su propia inteligencia va entendiendo o ejecutando basado en los contextos que maneja. ¿Y cómo se controla eso? Ahí viene que las empresas expertas que manejan el proceso de implementación de este tipo de herramientas, pues van generando elementos de control para ir llevando a que la inteligencia artificial se concentre y se mantenga restringida a la base de conocimiento que le hemos entregado. Es como un psiquiatra digital. Podríamos decirlo. Digamos, ese es un término que no lo habíamos aplicado, pero podría aplicarse ese concepto. Realmente la intención de que la herramienta, con tantas cosas que a las que uno le expone o le consulta allá a veces se puede alimentar de elementos externos y eso le da a ella contextos que le hace que alucine. Y esa alucinación pues puede convertirse en procesos que vayan en contra de la reputación de la empresa o de decisiones que realmente afecten incluso Y económicamente como a en la empresa. medicina se está hablando ya no de curativa, sino preventiva, ¿cómo prevenir esa alucinación de la inteligencia artificial para que haga daño, para que evitar que haga daño? Ahí viene la correcta implementación y la previsión en cuanto a la parte de configuración inicial y la continuidad evolutiva. Por eso el ser humano ocupa ya una posición de auditor de la inteligencia artificial más que un ejecutor de las tareas que ¿Y ya... hay síntomas para prevenir esa alucinación de la inteligencia artificial? Digamos que teniendo los procesos claros a los que la empresa necesita que vaya a ejecutar la inteligencia artificial, pues uno puede diseñar los escenarios múltiples a los cuales ella va a estar expuesta y simularlos, replicarlos y ver cómo ella se comporta y cómo nos responde. Una vez identificamos ese tipo de respuestas o evaluaciones,
podemos reentrenarla, mantener una fase de reentrenamiento para ir cerrando esas brechas que de pronto pudieron quedar abiertas en el momento de la La implementación. inteligencia artificial tiene género, tiene un pensamiento macho, hembra, mujer, hombre. La inteligencia artificial actúa a partir del que la crea o genera un determinado software o un algoritmo. ¿Cómo actúa? La inteligencia artificial se basa en lo que se llama LLM, Large Language Model, modelos de lenguaje grandes. Esos modelos grandes de lenguaje lo que permiten es que ella pues, se desarrolle e interprete situaciones. Le genera contexto, puede tomar contextos culturales, contextos étnicos, contextos de género, pero al final de cuentas uno la moldea al requerimiento de como uno quiere que se presente el agente. Ya hablamos hoy día de lo que es la inteligencia artificial agéntica, que es esa que se convierte en agentes que realiza tareas específicas. Agentes de ventas, agentes de auditoría, agentes de procesamiento de datos, agentes de facturación, agentes, bueno, múltiples tareas que se ejecutan. Y digamos que el individuo que se expone, que es quien hace la tarea, sabe lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, cómo se ejecuta el proceso. Es una intervención conjunta de ese quien hace la tarea, la empresa que tiene conocimiento de cómo quiere implementar sus procesos e incluso decir, por ejemplo, este agente de ventas, esta persona, este vendedor, que es mi vendedor estrella, yo quiero que la inteligencia artificial se comporte como él y que a todos mis clientes lo atienda ese vendedor de manera amplia, de manera... Podemos decir que entonces no se pierde la humanización del servicio con estas cuestiones tan automatizadas. No, porque incluso usted puede llegar a tener que la inteligencia artificial lo llame por teléfono como una persona natural, con la voz que usted quiera que le converse. Puede replicar su propia voz. ¿Puede sentirse con aquello de servicio personalizado? Claro, totalmente, totalmente. Lleva tiempo, lleva trabajo, esfuerzo, aplicarlo, implementarlo, afinarlo al nivel de cómo yo quiero que se manifieste, pero es lograble, claro que sí. Los millennials, los nativos digitales nacidos en esta era de la supermodernización, están mejor capacitados o preparados que una persona, en el caso mío, que soy un inmigrante digital nacido en la época análoga. Aquí no se trata del tema de capacidad, sino de exposición. La exposición es lo que ha llevado a que esa generación pues tenga exposición a los elementos digitales, a la digitalización, es lo que ha llevado a que estas generaciones se pudiera percibir como una mayor capacidad, pero no necesariamente es un tema de capacidad. A veces hay un elemento muy importante que no se debe perder y es el pensamiento crítico. Pensar antes de pedirle a la inteligencia artificial que haga una tarea. Si yo no tengo el contexto del pensamiento crítico, definitivamente lo que yo le vaya a pedir a la inteligencia artificial que haga no va a dar un resultado óptimo. Entonces, al final de cuentas, eso es un reto que realmente tienen estas generaciones nuevas, lograr llevar al pensamiento crítico, porque si nos acomodamos, si ya vemos individuos que en esta generación no saben sumar 1 más 1 con el símbolo del más en la rayita y hacer el ejercicio manualmente. Tienen que ocuparse con una calculadora, un elemento que le haga la tarea. Has dicho algo que a mí me lleva a la dinámica del movimiento de las neuronas, de tanto tecnología que resuelva las cosas, el cerebro se ha ido llevando a un nivel de pasividad, a una suerte de cerebro cuando usted no se activa mucho,
una vida sedentaria, un cerebro sedentario. ¿Hay ese riesgo? Sí, sí, claro, claro. Y eso de pronto se percibe a nivel social. Eh, no quiero profundizar mucho en No ese se tema, preocupe, dele. pero realmente podemos ver que hay como un antes y un después generacional Yo en nada más me cuanto sé a 3 números de teléfono. Todo está ahí. Tengo 3.800 contactos. contactos y memorizo 3 porque Claro, vengo de la memoria vieja. claro. Pero hoy día hay individuos que no se saben ninguno. Si no tienen la herramienta en la mano, pues no logran comunicarse. ¿Cómo entra una empresa o una persona que quiere el acompañamiento de ustedes? ¿Llama por teléfono? ¿Envía un correo? ¿Cómo lo hace? Hay distintos canales, como aplicando el ejemplo, tenemos canales por medios digitales, a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, las personas se pueden conectar y a través de líneas de WhatsApp que tenemos disponibles, números directos de WhatsApp, incluso pueden comenzar a conversar con agentes que tenemos entrenados para recibir y captar nuestros clientes y en función de eso sirve como una primera experiencia o exposición a este proceso. Hemos hablado de que se logra éxito, pero pueden tener experiencias negativas Sí, también. claro, totalmente. ¿Quién se interpone? ¿El que ha solicitado la ayuda o la realidad no ha podido permitir que se alcancen las metas? Digamos que las metas dependen de los factores de que primero, la empresa, la organización esté clara hacia dónde va con el objetivo que quiere lograr. Segundo, de que los involucrados en el proceso estén positivos y apoyando a que esa meta se logre. Y tercero, tener la paciencia de que esto es un proceso que requiere madurez de aplicación. No se trata de algo que yo bajé de un anaquel y lo puse aquí y comencé a trabajarlo. Es un elemento que requiere entrenamiento. Así como usted recibe un activo como un personal que lo contrata para una posición, digamos que esto es un símil, porque esto es una herramienta que viene a ejecutar tareas que solamente usted sabe qué es lo que quiere que logre. Pero yo tengo que tomar su percepción de lo que usted quiere y transmitírsela a esta herramienta para que ella pueda llevar a cabo esa ejecución. Y tenemos que evaluarlo, tenemos que darle seguimiento, tenemos que medirlo, tenemos que de manera constante estar investigando cómo poderlo, cómo afinarlo para que logre el Brevemente, en resultado. cifras no específicas, ¿qué tanto se puede disminuir costos de operación con la aplicación de la inteligencia artificial? Dependiendo el tipo de ejecución, puede disminuirse el costos hasta de un 80 o 90% de los costos actuales de una ejecución. Digamos que hay una curva donde el proceso de implementación requiere esa migración de cómo se hace la tarea hoy hacia cómo la vamos a desarrollar mañana. Pero una vez esa curva está implementada, ya entonces queda como una línea recta constante, porque ya yo no tengo elementos que me generen costos variables, por llamarlo así. Ya yo no necesito, por ejemplo, si tengo una campaña donde necesito incluir múltiples agentes para que ejecuten una campaña de ventas, simplemente con mi agente que ya tengo me ejecuta la capacidad de atenderme 5, 10, 15, 20 mil clientes al mismo tiempo. El que te está escuchando dice, pero ¿y cómo yo me comunico con ustedes? ¿Cómo se llama la empresa? Repítalo, ¿dónde? Perfecto, nuestra empresa es Gasnet SRL. Nosotros trabajamos con el producto Sencillo Engage, que es nuestra herramienta, basado en BB7, que es nuestra inteligencia artificial. Y nosotros estamos en Santo Domingo, en la calle Horacio Blanco Fombona, número 24, próximo al Estadio Quisqueya, en La Fe, con el teléfono 809-518-8999. En las redes sociales nos pueden encontrar como Gasnet RD y en la página web gasnet.do.
Ahí estamos realmente a sus órdenes para asesorarlos, apoyarlos en cuanto a cómo comenzar a investigar o a exponerse a este tema de la inteligencia artificial, que realmente es un tema muy apasionante, muy amplio y que requiere pues realmente de mucha exposición para poder llevar a cabo tareas cotidianas. Ha sido un tema muy interesante, dialogado con un experto en la materia, la inteligencia artificial, los retos y las alianzas que representan para nuestra vida. Alexander Contreras ha estado con nosotros. A ustedes muchas gracias. Será hasta una próxima entrega de su programa Influyentes con Geomar García.